¿Qué pasaría si vivieras tanto? Imagínate que todos los que amas murieran antes que tú. ¿Cuánto tiempo necesitas para entender a alguien? ¿10 años? ¿O toda una vida después de que ésta ya no está? Esta no es una historia sobre magia, es una historia sobre llegar tarde. Frieren Beyond Journey's End empieza donde todas las historias terminan. El rey demonio fue derrotado, el héroe cumplió su misión y el mundo está a salvo. La aventura ya terminó y entonces pasan 50 años y el héroe muere. No es una batalla, no es un sacrificio. No rodeado de fuego y gloria, solo muere de viejo. Todos lloran, la gente recuerda sus hazañas, hablan de su valentía, de su sonrisa. Frieren observa en silencio, escucha las historias y cuando el ataúd desciende, algo cambia. Porque de repente empieza a llorar, sin entender del todo por qué. Las lágrimas simplemente salen. No son lágrimas automáticas, no es un grito desgarrador, es algo más confuso, más tardío, como si su corazón hubiera reaccionado años después. Y entonces dice algo que parece pequeño. Viajamos juntos, solo por 10 años. 10 años. Para ella no es nada. Para un humano puede ser toda una vida. Y ahí lo entiende. No lloraba solo porque Himmel murió. Lloraba porque nunca intentó conocerlo en verdad. Viajó con él, rió con él, luchó a su lado, pero nunca pensó que fuera urgente mirarlo con atención. Porque cuando vives cientos, miles de años, 10 años parecen solo un parpadeo. Ese funeral no solo es el final del héroe, es el momento exacto en el que Frieren descubre algo devastador. No es que no sintiera nada, es que sintió demasiado, demasiado tarde. Y este es el verdadero comienzo de una historia, no una batalla, no una misión, sino arrepentimiento. Para entender por qué el funeral la golpea así, tenemos que volver mucho más atrás. A esos 10 años de aventura, el grupo original, Himmel el héroe, Heidel el sacerdote, Eisen el guerrero enano y Frieren la elfa, el equipo que derrotó al rey demonio. Si ves esas escenas, todo parece normal. Viajan juntos, comen juntos, se ríen, pelean, pero hay algo distinto en Frieren. Ella nunca tiene prisa. Nunca parece emocionarse demasiado, nunca parece devastada tampoco, siempre está estable, como si estuviera solo de paso. Mientras que para Himmel, esos 10 años eran probablemente lo más importante de su vida. Para Frieren eran solo una etapa más, un capítulo breve en una historia que para ella apenas estaba comenzando. Y aquí no hay maldad, no es que ella los despreciara, es que el tiempo no pesa igual cuando sabes que vas a vivir siglos. Imagínalo así, si supieras que vas a vivir 1000 años, ¿cuánto valor le darías solo a 10? Hay una escena clave después de derrotar al rey demonio, y es que prometen reunirse cuando vuelva a aparecer el cometa, 50 años después. Para Himmel eso es prácticamente despedirse, pero para Frieren es nos vemos pronto. Y ahí es donde está la diferencia. Ella no entiende que para los demás el reloj corre distinto. Durante esos años, Frieren aprende hechizos, nunca profundiza, nunca parece interesada en lo que sienten. Lo ve como algo urgente. Siempre habrá más tiempo para hablar, más tiempo para conocerlos mejor y más tiempo para entenderlos. Y ese más tiempo es el error invisible. No se nota cuando todo va bien. No duele cuando todos están vivos, pero explota cuando alguien ya no está. Lo más fuerte es que Himmel sí la miraba, sí la entendía. Sí la apreciaba en los pequeños detalles y ella simplemente no se dio cuenta. No porque no pudiera sentir, sino porque nunca creyó que necesitara apresurarse. Y entonces, 50 años después, frente a una tumba, todo ese tiempo que parecía infinito se vuelve brutalmente finito. Frieren no perdió a Himmel el día que murió. Lo perdió mucho antes. Lo perdió en cada conversación que no profundizó, en cada momento que dejó pasar, pensando que habría otro. Y esto es lo que hace que su llanto no sea solo tristeza, sino culpa, descubrimiento y sea su despertar. El viaje no es para derrotar a nadie. Algo interesante de Frieren es que, aunque sí hay peleas y magia, la serie no está obsesionada con el enemigo final. El rey demonio ya murió, la gran batalla ya pasó, y eso cambia completamente la estructura clásica de un anime de fantasía. Aquí no se trata de salvar al mundo, se trata de entenderlo. Cada pueblo al que llega Frieren y Fern no es solo una misión, es una pequeña historia humana. Un anciano quiere cumplir una última promesa,
una familia que recuerda al héroe que lo salvó hace décadas, un aprendiz que quiere demostrar que vale algo, un demonio que habla de emociones como si fueran conceptos que leyó en un manual. Y ahí está la magia real de la serie. No avanza por urgencia, avanza por memoria. Frieren no está corriendo contra el tiempo, ella es el tiempo. Y cada encuentro le muestra algo que antes no entendió cuando viajaba con Himmel. No porque no quisiera, sino porque para ella 10 años eran un parpadeo. Hay momentos que en otro anime serían relleno, pero aquí son el corazón. Cuando Frieren recuerda que Himmel siempre buscaba excusas para ayudar a alguien, cuando escucha historias de personas que aún sonríen gracias a lo que hicieron juntos, y ella empieza a conectar puntos. Empieza a darse cuenta de que Himmel no hacía las cosas solo por heroísmo, las hacía porque quería ser recordado, porque sabía que su vida era corta y quería que valiera la pena. Y eso duele, porque ella nunca pensó en eso mientras estaba a su lado. Y aquí tenemos un contraste generacional muy grande. Ahora hablemos de Fern. Fern representa algo muy importante, el tiempo humano. Ella sí siente urgencia, ella sí cambia rápidamente, ella sí se enoja, se emociona y madura. Mientras Frieren, pues ella vive décadas como si fueran estaciones del año. Fern vive cada año como algo que define quién es. Y eso crea un contraste precioso. Fern no idolatra a Himmel. Ella no vivió esa época. Ella solo conoce a Frieren y poco a poco empiezan a notar algo. Frieren está cambiando. Muy lento. Casi imperceptible. Pero cambiando. Empieza a interesarse más por las personas. Empieza a quedarse más tiempo. Empieza a escuchar más. No porque alguien se lo diga, sino porque está aprendiendo tarde. Pero aprendiendo. Otro punto interesante es cómo la serie trata a los demonios. En la mayoría de historias, los demonios son simplemente malvados. Aquí no. No sienten empatía, no entienden el valor de la vida humana y solo copian comportamientos para manipular. Y eso crea uno de los contrastes más fuertes de toda la serie. Frieren, que sí tiene emociones, pero las experimenta diferente por su longevidad, y los demonios que no las tienen, pero saben fingirlas. Es brutal cuando lo piensas, porque nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa realmente sentir algo? ¿Es suficiente decir lo siento sin comprender el dolor del otro? Los demonios hablan de amor como si fuera una estrategia. Himmel hablaba de amor como si fuera una elección. Y ahí es donde está la gran diferencia. Pero ¿por qué la historia nos pega tanto? Creo que el motivo por el que la historia conecta tanto es muy simple. Todos hemos perdido a alguien. Todos hemos pensado alguna vez, debí haber pasado más tiempo con esa persona. Frieren es ese sentimiento llevado al extremo. ¿Qué pasaría si vivieras tanto que vieras morir a todos los que quieres? ¿Qué pasaría si siempre tuvieras más tiempo y por eso nunca lo aprovecharas? La serie nos grita su mensaje. No hace discursos, lo hace caer poco a poco, en silencio, en miradas, en escenas donde no pasa nada, pero lo pasa todo. Himmel no quería ser un héroe, quería ser recordado. Podría haber sido el típico protagonista perfecto, carismático, valiente, bondadoso, siempre dispuesto a ayudar. Pero lo interesante es que la serie no lo trata como una leyenda intocable, lo trata como alguien que sabía que iba a morir. Y eso cambia todo. Himmel no era inmortal, no era un elfo, no tenía siglos por delante, tenía una vida humana normal y él lo sabía. Las estatuas no eran ego, eran estrategia emocional. Durante el viaje original, Frieren solía burlarse de Himmel porque aceptaba que le hicieran estatuas en cada pueblo. Parecía vanidad, parecía ego y parecía el clásico héroe que disfruta de la fama. Pero cuando lo vemos desde el presente, todo cambia. Himmel sabía algo que Frieren no quería aceptar. Ella lo olvidaría. No porque no le importara, sino que era muy poco tiempo para ella. Las estatuas no eran para el mundo, eran para ella. Cada estatua era un recordatorio físico, una forma de decir, yo estuve aquí, existí y compartimos esto. Himmel entendía que la memoria necesitaba ancla. Y si Frieren vivía tanto, necesitaría algo que lo obligara a recordar eso. Y no es vanidad y mucho menos narcisismo. Es solo miedo a desaparecer del corazón de alguien. Y eso es profundamente humano. Hay un momento clave que es el hechizo de las flores. Ese hechizo fue enseñado a Frieren por su maestra Flame y este crea un enorme campo lleno de flores hermosas. Para Frieren, en ese momento era un hechizo sin propósito práctico. Ella era una maga enfocada en lo funcional, pero Himmel lo amaba, porque no todo tiene que ser útil para ser valioso. Y años después, cuando Frieren vuelve a lanzar ese hechizo,
ya no lo hace por magia, lo hace por memoria. Ese hechizo se convierte en un puente emocional. Es la prueba de que finalmente entendió algo que antes no comprendía. Himmel no hacía cosas innecesarias, hacía cosas significativas. El hechizo de las flores representaba exactamente lo que Frieren estaba aprendiendo. El tiempo no se mide en utilidad, se mide en momentos. Si lo pensamos bien, Himmel no solo es un personaje, es un símbolo de lo que significa ser humano, limitado, finito y consciente de que el tiempo se acaba. Por eso actúa, por eso ayuda, por eso sonríe tanto, no porque sea ingenuo, sino porque sabe que no tiene siglos para posponer las cosas. Mientras Frieren puede decir algún día, Himmel solo tiene el hoy, y eso lo hace especial, no su fuerza, no su espada, su urgencia por vivir bien. Lo más fuerte es que Himmel nunca reprocha nada a Frieren, nunca le exige que lo entienda, nunca le dice recuerda esto, solo vive. Confía en que algún día ella lo comprenderá, y cuando Frieren finalmente empieza a entender, él ya no está. Y aquí está el golpe real de la serie. No es la muerte, es la comprensión tardía, es darte cuenta de lo que alguien significaba cuando ya no puedes decírselo. Y esto es algo que todos en algún momento hemos sentido. ¿Y por qué nos pega tanto? Bueno, porque todos tenemos un Himmel, alguien que hizo pequeñas cosas que en su momento parecían normales, hasta el día que ya no están, y entonces todo cobra peso. Las bromas, las fotos, los lugares, los detalles inútiles. Frieren no emprendió un viaje para ver el cielo donde van las almas, está viajando para entender el pasado, para poder mirar hacia atrás sin que le duela tanto no haber mirado mejor en su momento. Y es que, al final, Frieren no trata sobre magia, ni demonios, ni siquiera de la inmortalidad. Trata sobre lo que dejamos en los demás. Himmel muere, pero no desaparece. Está en las estatuas, en la manera en la que Frieren empieza a apreciar más el tiempo. Y aquí es donde la serie nos lanza la verdad más fuerte, pero más silenciosa. Nadie se va del todo si algo de ellos se queda en ti. Frieren empieza a cambiar, no porque alguien la obligue, sino porque Himmel dejó algo sembrado en ella. Su forma de ayudar sin esperar nada. Su sonrisa, incluso cuando el tiempo era limitado. Su manera de valorar lo que parecía inútil. Y entonces entiendes algo que da un poco de vértigo. Nosotros también somos así. Somos una colección de personas. Adoptamos frases de nuestros padres, gestos de nuestros amigos, ideales de alguien que admiramos, incluso silencios de alguien que perdimos. Somos un pedazo de muchas personas y sin darnos cuenta, otras personas son un pedazo de nosotros. Las estatuas de Himmel no eran solo para que lo recordaran, era para asegurarse de que su existencia tuviera eco. Pero realmente lo que lo volvió eterno no fue una piedra, fue el impacto. Fue que incluso después de morir, siguió influyendo en el camino de Frieren. Y eso es más poderoso que cualquier inmortalidad. Tal vez por eso la serie duele tanto, porque nos hace pensar en quién estoy dejando algo y quién está dejando algo en mí que todavía no termino de entender. Frieren tardó décadas en comprender lo que significó Himmel. Nosotros a veces tardamos años en comprender lo que significó alguien en nuestra vida, pero eso no lo hace menos real. El tiempo humano es corto, el tiempo de un elfo es casi infinito, pero al final lo único que realmente sobrevive es lo que sembramos. Y quizás esa es la verdadera magia de esta historia, no el hechizo de flores, sino la idea de que incluso después de irnos, podemos seguir floreciendo en alguien más. Y tal vez esta sea la pregunta que nos deja. Si alguien contara nuestra historia dentro de 50 años, ¿qué parte de nosotros seguiría viva en los demás? Y aquí terminamos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y recuerda, tenemos muchos más videos en nuestro canal. Así que nos vemos en el próximo mundo mágico o en el siguiente fotograma. Chao.